Hola, hola, bendiciones. El día de hoy traemos un tema acerca de la Trinidad y vamos a ver cómo, con paciencia, con detenimiento, vamos a ir explicando poco a poco lo que es la Trinidad, porque hay mucha confusión acerca de este tema. ¿Cómo es eso de tres dioses en uno? Muchas o muchas personas dicen creer en Dios, pero cuando escuchan Trinidad se confunden porque dudan o simplemente repiten sin entender lo que están hablando, sin entender lo que se les está explicando, simplemente lo repiten. Otros lo rechazan porque no lo pueden explicar. Pero aquí vamos a explicarlo de una manera que sea un poquito más entendible y no fue tan fácil como poderlo entender. Sí, tuve que estudiarlo un poco, sí tuve que irme a varias fuentes por varios días y no fue fácil así como caer rápido en la conclusión de lo que es la Trinidad. Pero como les repito, vamos a ir tranquilamente hablando acerca de la Trinidad. Hoy comencé un poquito más temprano para que podamos abordar este tema sin ningún problema y que se pueda llegar a la verdadera conclusión. O sea, la idea es que Milagros Creativos pueda llevarles a cada uno de ustedes una verdadera conclusión. No confundir, no sacar de contexto lo que está en la palabra de Dios, sino llevar la palabra tal y como está escrita, pero en palabras un poquito más digeribles. Algunos, como les dije, no pueden explicar lo que es la Trinidad. Y bueno, si todo fuera así de fácil de entender las cosas que Dios hace, todo sería muy fácil. O sea, Dios no tendría ese rango que tiene, Dios no tendría esa potestad, Dios no tendría ese conocimiento que tiene. Aquí dice conexión lenta, pero que se esté escuchando bien, dejaría de ser Dios, dejaría de ser inexplicable para ser como cualquier otro con sabiduría limitada, pero Él no tiene una sabiduría limitada, sino es ilimitada. Entonces, la Trinidad no es una contradicción, es una revelación divina que supera la lógica humana, pero no la contradice. O sea, supera nuestra lógica humana, pero tampoco la contradice. Vamos a ver, el primer punto, el origen del término Trinidad. Lo que muchos no saben que la palabra Trinidad realmente no aparece literalmente en la Biblia, así como no aparece la palabra rapto o arrebatamiento, creo yo, no aparece como tal, o sea, pero en la lógica de estudiar y de ir sacando significados, pues llegamos a conclusiones o nos vamos a otras traducciones, ya sean hebreas o ya sean griegas o en latín. Entonces la palabra Trinidad no aparece literalmente en la Biblia y eso ha sido uso para que las personas duden acerca de la Trinidad o por mucho sea rechazado. Pero cuidado con esto, que una palabra no esté literalmente dicha en la Biblia no significa que esa palabra no sea una realidad, no sea verdad. La palabra Trinidad, el significado de la palabra Trinidad proviene del latín trinitas, que significa tres en uno. Entonces, cuando decimos tres en uno, ¿qué palabra podemos formar ahí? La Trinidad fue utilizada por primera vez por un teólogo en el siglo II para describir una verdad que ya estaba en las escrituras. La Biblia no usa el término, pero sí revela el concepto claramente. Padre es Dios, Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios. Y esto lo vamos a ver en Juan 6:6. Vamos a buscar Juan 6:27 para que podamos leer qué nos dice Juan 6:27.
Juan 6:27. Vamos a buscar Juan 6:27. Siempre respaldamos todo con la palabra de Dios. Juan 6:27 y nos va a decir lo siguiente. A ver, ya están por llegar a Juan 27. Juan 27. Aquí dice su palabra, trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que ha vida eterna. Vamos a leerlo de nuevo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que ha vida. Hay que buscarlo en otra traducción. Eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Señaló Dios el Padre. Entonces aquí en Juan 6:27 nos está hablando del Padre, pero si quisiera buscarlo en otra versión que sea como más entendible. La Reina Valera pues a veces tiene esas pequeñas palabras que no terminan como de encajar. No quiere decir que sea mala, pero en la nueva versión internacional, vamos a leerla, a ver qué nos dice. Dice su palabra, trabajen, pero por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre en este caso? Es Jesús. Sigue el versículo, Dios el Padre, y aquí nos confirma, Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Dios el Padre ha puesto sobre él, o sea, la comida, o sea, la palabra, lo que nos vino a enseñar Jesús, pues esa es la que deberíamos de comer o la que deberíamos de preocuparnos por estar comiendo porque esa permanece. La otra no permanece. Vamos a ver qué nos dice. Esta, acuérdense que nos habla acerca de Dios Padre. Ahora, Dios Hijo, vamos a ver qué nos dice la palabra. Juan 1:1. A ver qué nos dice la palabra. Dice la palabra, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces aquí nos está hablando del Hijo. Ya vimos en Juan 6:26 que la palabra estaba hablando del Padre. Hablaba del Hijo que nos va a proporcionar esa comida espiritual que nosotros necesitamos, pero también dice que quien lo envía es el Padre. El Padre es quien lo envía. Y aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, aquí habla de el Hijo. Y aquí ya vamos un poco entendiendo acerca de lo que nos quiere decir. Vamos a ver ahora Hechos 5 del 3 al 4. Siempre la vamos a leer, ahorita la vamos a leer en la nueva versión internacional. Hechos 5 del verso 3 al verso 4. Delicioso. Dice la palabra, Ananías le reclamó a Pedro, ¿cómo es posible que Satanás
haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Mentido, perdón, a los hombres sino a Dios. Y aquí nos está hablando del Espíritu Santo, haciendo énfasis del Espíritu Santo. O sea, hemos visto 3 versículos. Hemos visto, y hay muchos versículos más que podemos ver donde se presenta el Padre, Hijo y Espíritu Santo, como en Génesis, cuando Dios está haciendo la creación, cuando dijo vamos a hacer, vamos se refiere a Él, a Dios, como Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Espíritu, dice la palabra, que se movía sobre las aguas. Entonces podemos ver que cada quien va teniendo su protagonismo sin dejar de ser Dios, sin dejar de tener los atributos de Dios. ¿Cómo podemos entender entonces la Trinidad sin confundirnos? Ya vamos a ver cómo. Vamos a ver si ya por aquí vamos entendiendo un poquito hasta lo que hemos leído. Ujú. Aquí está el punto clave. Dios es una esencia, pero en 3 personas. No es, escucha bien, no es un Dios. Vamos a repetirlo nuevamente para que se pueda entender mejor. No es un Dios que se transforma en 3. No, no es un Dios que se transforma en 3. No es tampoco 3 dioses. O sea, no es un Dios que se transforma en 3 personajes. Pero tampoco son 3 dioses separados. Es un solo Dios que existe eternamente en 3 distintas personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19 dice, bautizándolos en el nombre. Así dice Mateo 28, 19. Ve y busca Mateo 28, 19. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no dice, bautícenlo solo en el nombre de Jesús. No. Aquí tampoco dice, hay que bautizarse en el nombre de Dios. Tampoco. O no dice solo en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo. Tampoco. Aquí menciona a los 3. Es un Dios que existe eternamente en 3 personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Es unidad, es una unidad con distinción. O sea, los 3 son Dios, los 3 tienen la misma gloria, poseen la misma gloria. Ninguno es más alto que el otro. Los 3 tienen la misma capacidad, los 3 tienen el mismo distintivo, los 3 tienen los mismos atributos. Entonces son 3 dioses, respuesta que confunde, si son 3 dioses. Aquí muchos tropiezan y dicen, sí, son 3, entonces 3 dioses, pero es un error porque no estamos hablando de 3 separados, sino de 3 personas que comparten, 3 personas que comparten una misma divinidad, una misma esencia, una misma gloria. No hay 3 voluntades opuestas, no hay 3 naturalezas distintas, no hay división en Dios. No es que Dios va a pensar una cosa, Jesús va a pensar otra cosa y el Espíritu Santo otra cosa. No, o sea, son 3, pero cada quien es una persona. Y ya vamos como adelantando y desglosando lo que es la Trinidad. Dice Juan 10:30, yo y el Padre somos
uno. ¿Quién dijo eso? Jesús. Dijo Jesús, yo y mi Padre somos uno. Y en 2 Corintios 13:14 nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Aquí nos hace otra referencia que nos llama a poder como identificarlos. La gracia, dice, del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? En este versículo podemos ver cómo Dios tuvo, porque aquí habla de Dios y el amor de Dios, dice, cómo Dios tuvo ese amor tan grande, tan honestamente inmerecido para nosotros, de enviar a Jesucristo a este mundo, a hacerse hombre como todo ser humano, vivir de una vida muy, muy modesta, siendo Dios, y Él no vino para que le sirvieran, Él vino a servirnos. O sea, aparte de todo eso, pero por medio del sacrificio de Cristo, Dios envió a Cristo Jesús y por medio del sacrificio de Jesús, nosotros tenemos acceso a la gracia. Y a través de la gracia nosotros podemos llegar al Padre. Pero, dijo Jesús, no los dejo solos, les dejo al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Cuando la gente dice, es que tengo un presentimiento, no, es que el Espíritu Santo nos está diciendo algo, que no debemos ir por esa calle, que no debemos salir ese día, que no tomemos la llamada, que nos retrasemos un poco, tantas cosas que nos puede hablar el Espíritu Santo y las personas piensan que es un presentimiento, o sea, yo tenía el presentimiento de, no, es el Espíritu Santo que nos habla. Entonces Jesús nos deja el Espíritu Santo, que nos guía hacia toda verdad y el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Jesús cuando nosotros no tenemos esas palabras que quisiéramos decirlas, que no nos salen palabras, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no hay que decir. Entonces viene Jesús, que es nuestro abogado, presenta esa petición a nuestro Padre, que es nuestro juez, y Él hace la obra. Así es el camino de la Trinidad, así es el sentido de la Trinidad, así trabaja la Trinidad. No trabajan por separado. No trabajan por separado, trabajan en unión. Y aquí podemos ver los tres actuando, pero en una perfecta unidad. La Trinidad no divide a Dios, revela la profundidad de quién es Él. La Trinidad no divide a Dios. El Espíritu Santo da testimonio de quién es Dios, quién es Jesús. Jesús da testimonio de quién es el Padre. O sea, cada uno revela la personalidad de cada uno. O sea, Jesús revela quién es el Padre. El Espíritu Santo da testimonio de quién es Jesús. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Creo que será la forma como un poquito más fácil de digerirla, de entenderla, de comprenderla. Cuando no podemos entender o explicar completamente algunas cosas de Dios, podemos dar este ejemplo. Tenemos al sol, ¿verdad? Ejemplo, el sol, ¿ok? Entonces, el sol es la fuente. El sol es la fuente, ¿verdad? El sol. Entonces, la fuente, ¿quién sería en este caso? ¿A quién podría representar? Al Padre. Pero la luz que atraviesa esa fuente, la luz que hace que el día se convierta en día, que tengamos luz durante
que será desde las 5:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, dependiendo en qué lugar estemos, que tengamos luz. Esa luz, ¿a quién puede representar? Al Hijo. Y ahorita, en este momento que estamos aquí en Centroamérica con calor, con mucho calor, ¿el calor de quién proviene? Proviene de el sol, que es la fuente de la luz cuando entra por medio de la ventana, por medio de la puerta, esa luz que entra, o si vamos en la calle caminando, esa luz que nos da, nos da en la cara, bueno, en todo, el caminar, que es el Hijo. Entonces, ¿qué sentimos nosotros? Cuando está muy fuerte, sentimos calor. Y ese calor, ¿quién podría representar? Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es fuego. Y como la palabra dice, no dejemos que se apague el fuego. Avivemos el fuego, la llama del Espíritu Santo. Y así es que trabaja la Trinidad. No son tres dioses, no son varios dioses. Y te pongo este ejemplo claro acerca de la Trinidad. El sol como fuente que representa, o sea, si no existiera sol, no existiera luz, y si no existiera luz, no existiera calor. Pero el sol envía rayos de luz a la tierra, así como Dios Padre envió a esta tierra a Jesucristo, y Jesucristo dejó al Consolador. ¿Qué pasa cuando después de que salimos de un lugar y entramos, no sé, al carro y estuvo bajo el sol muchas horas o un par de minutos? ¿Qué pasa cuando nos subimos? Los asientos están calientes, sentimos que está haciendo mucho calor, que hay vapor dentro del carro. Y así es el Espíritu Santo. O sea, uno no puede trabajar sin el otro. Para que funcione uno es necesario que funcionen todos, que funcione el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son distintos, quizás hagan funciones particulares, pero no son separables. O sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, una unión inseparable. No está peleado uno con el otro, no es que se van a poner a discutir uno con el otro acerca de una decisión, no. Los tres llevan la misma honra, la misma gloria. Y a los tres se les llama Dios. Son parte de la Divina Trinidad. Porque primero podemos decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo, por colocarlo en tercer lugar, sea menos importante. No. El sol sigue siendo uno. No hay tres soles, por ejemplo. El sol sigue siendo uno. No hay otro sol. Si no, solo nos quedaría la luna. Y ahí sí, solo sería la noche. Este ejemplo no define a Dios, solo ayuda a aproximarnos un poco en el entendimiento. O sea, solo nos ayuda un poco a entender básicamente cómo funciona la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para no confundirnos y para ir aclarando que son una sola unidad. Como les repito, tienen los mismos atributos, pero son tres personas diferentes. Son tres personas diferentes. La Trinidad no es opcional, no es un tema teológico secundario, es la base del Evangelio. Si yo me presento o cualquiera nos presentamos a una iglesia donde solo me hablen de dos, me hablen de Dios y Jesús, es secta. Una sana doctrina me tiene que hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
nada más. Si no, si hay uno que está por fuera, demos la vuelta, busquemos otro lugar. Repito, solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo la Divina Trinidad. Si nos quitan a uno de ellos, estamos entrando en serios problemas en nuestra vida espiritual. Estamos entrando a una secta. Alguien que no, alguien que no comparta que existe el Espíritu Santo, fuera. Alguien que no comparta la existencia de Jesús o crea que es un simple maestro, fuera. O que solo crea en Dios y no crea en el Hijo ni en el Espíritu Santo, fuera. Son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre envía, el Hijo salva y el Espíritu Santo transforma. ¿Ok? El Padre envía, el Hijo salva y el Espíritu Santo transforma. Por eso es que es necesario que estén los tres. Si me niegan a uno, salgamos corriendo porque estamos entrando a una secta. Y creo que ya les había hablado un poquito acerca de qué es una secta y cómo identificarlo con un cuadro y qué es lo que dice acerca de Dios, acerca del Hijo y cómo ven al hombre, cómo ven al ser humano. Creo que ya está. Y analicemos esta parte. Efesios 4, del 4 al 16. ¿Qué nos dice Efesios? Vamos a ver qué nos dice Efesios. Dice su palabra: un solo Dios y Padre de todos, sin Trinidad. Un solo Dios y Padre de todos. Entonces aquí vamos a entender que no se va a entender, mejor dicho, que no hay salvación, no vas a entender la relación con Dios y no vas a entender cómo Dios obra en nuestra vida. Cómo Dios obra en nuestra vida. Y vamos a leerlo completo. Creo que está. Vamos a leerlo completo. Porque no podemos negar la divinidad de los tres. Entonces, Efesios 4, del 4 al 6, nos dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor. No vamos a confundir, ¿verdad? Si solo dejamos el texto a medias. Dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y aquí ya nos habla de los tres. Nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, sin Trinidad, no entiendes la salvación. Sin Trinidad, no entiendes la relación con Dios, y sin Trinidad no vas a entender cómo Dios obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son la Trinidad. Así es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, recuerden, son tres que poseen, que comparten los mismos atributos, pero son tres personas que comparten la misma gloria. Dios no va a compartir su gloria con nadie, solo con el Hijo y el Espíritu Santo. Con nadie más. Así como hemos puesto el ejemplo del sol, que sin el sol no existe la luz, y sin la luz no existiera el calor
o cuantas cosas más, ¿verdad? No nos calentaríamos el cuerpo, etcétera, entre tantas cosas que nos da el sol, y podemos poner otros ejemplos que también vayan de la mano, como el ejemplo del sol. O sea, el Padre envía, el Hijo salva y el Espíritu Santo transforma. Y ya para ir terminando, la Trinidad no es un problema para resolver, es una verdad para creer, adorar y vivir. O sea, no es algo en lo cual tenemos que estar en discordia, es algo en lo que cada uno de nosotros que posee una misma Biblia, que cree en el mismo Dios, podemos abrir las Sagradas Escrituras y ponernos a estudiarla, y a cada quien Dios le va a dar la revelación adecuada para que podamos entender cómo, cómo creó Él la Trinidad, cómo Él nos quiere explicar a cada uno de una manera distinta la Trinidad y la importancia que tiene cada uno de ellos. No siempre vamos a necesitar entender lo que Dios hace, no siempre Dios va a hacer que nosotros entendamos al 100% las cosas, porque Dios es un Dios muchas veces de misterios, y no siempre Él va a revelar todo, absolutamente todo, no. En Apocalipsis, que también creo que subí un versículo o un video, no recuerdo, donde Juan estaba viendo, estaba viendo algunas cosas, y cuando Juan dice escribirlas, una voz le dijo, esas cosas no las escribas. Entonces esos rollos quedaron sellados, y hasta el día de hoy nadie sabe por qué Dios decidió que Juan no las escribiera y cerrara los rollos en los cuales él escribía cada una de las visiones que él tenía. O sea, es un misterio, no sabemos por qué, muchos lo interpretan de diferente manera, pero la realidad es que Dios no ha revelado esa situación. Entonces, tenemos que tener algo en claro. Dios no nos va a dar siempre toda la historia completa. Va a haber una coma para nosotros, porque para Él es punto y final, pero para nosotros va a haber una interrogante gigante, y solo Él sabrá si nos va a ser revelada por completo o no. Pero sí necesitamos aceptar lo que Él hace y lo que Él revela, porque al final no adoramos a un simple Dios, sino a un Dios infinito. Y ese Dios infinito se acercó a ti, se acercó a mí, se nos acercó como Padre. Se entregó por nosotros como Hijo, y hoy vive en nosotros como Espíritu Santo. ¿Crees en la Trinidad o solo repites lo que escuchas? Hoy no se trata de repetir, se trata de conocer al verdadero Dios. Pero, ¿ustedes cómo entienden la Trinidad? ¿Han logrado comprenderla y aceptarla como Dios quiere? Bueno, este ha sido el tema del día de hoy, la Trinidad explicada. Espero que la hayan comprendido, y si no, los leo en los comentarios. Así que bendiciones, y después vamos a traer otro tema. El de las sectas, cómo identificarlas, también es un tema muy, muy importante, porque muchos están cayendo en algunas nuevas que hay, y tenemos que estar listos, prestos y preparados con la palabra de Dios para no ser engañados. Así que bendiciones y hasta la próxima.